Buenas tardes, grupo. Mi nombre es Ángel Alejandro Martínez Calvo. El día de hoy les voy a hablar sobre mi tema extra. El tema va relacionado con mi tema anterior, que son los jeroglíficos. En esta ocasión voy a hablar sobre los jeroglíficos mayas. Este, como bien saben, pues la cultura maya fue una cultura que se ubicó en lo que hoy es pues Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, partes de Guatemala y Honduras. Los mayas fueron una civilización muy grande, que es de las primeras civilizaciones que tuvo pues su forma de escritura, junto con los chinos, junto con los egipcios, y y los mayas fueron los primeros que fueron creando su propia escritura. Los mayas fueron una civilización muy grande, muy extensa, con muchas ciudades. Se cree erróneamente que era como un gran imperio, pero en realidad no estaba como formado como tal un imperio. Eran varios reinos y varios sacerdotes. La cultura maya era una cultura que sabía muchísimo sobre astrología y matemáticas. Entonces esto los llevó a la necesidad de crear una forma de escritura, por lo que fueron empezando con su escritura. La escritura maya es muy curiosa porque básicamente son jeroglíficos, pero estos jeroglíficos son, desde mi perspectiva, desde mi punto, son más interesantes que los jeroglíficos, pues, egipcios. No sé si tiene que ver por el hecho de que es más cercano a mi pues, cultura, o es de lo que hoy es parte de mi país. Entonces, por alguna razón se me hace un poco más familiar, más interesante el hecho de tener que diseñar un abecedario, una escritura que se adapta a sus conocimientos, a su contexto, porque muchas de las cosas que ellos hacían dentro de esta escritura es plasmar animales o plasmar pues cosas físicas como tal. Como les decía, la cultura maya fue una cultura muy grande, pero poco a poco fue cayendo porque muchos dicen que desapareció del día a la mañana, pero en realidad no. Lo que tuvieron fue problemas de sequía, de cosechas, entonces lo que hacían era ir de un pueblo a otro básicamente para poder seguir existiendo. Y pues junto con esto se acababan los recursos de un lugar, iban a otro, se acababan los recursos de ese lugar y fueron disminuyendo, disminuyendo tanto que cuando llegaron los españoles en 1500, este, era una civilización que solo eran unos pequeños pueblos y la mayoría de sus cosas, de su cultura, tradiciones y todo lo que llegó a existir de los mayas desapareció, básicamente. Bueno, no desapareció, pero simplemente se quedó oculto. Lo poquito que quedaba desapareció pues gracias a los españoles porque en 1550, 60, Fray Diego de Landa llegó a México y él su misión era básicamente evangelizar a los indígenas mayas, y él al hacer esto, él entró como en un tipo, pues desde mi perspectiva es como entró en un tipo enojo porque no se les quitaba como tal su cultura, su forma de ser de los aborígenes de este lado del mundo. Entonces, como no terminaban de adoptar el catolicismo y de ser como ellos querían que fueran, básicamente, pues Diego de Landa quemó todo, quemó los códices, quemó todo lo que podía haber existido de los mayas, él lo quemó. Él quemó lo poco y mucho que se había pues quedado de los mayas y lo quemó sin más ni más. Entonces, este fue fue enjuiciado en España, lo regresaron a España y fue enjuiciado por estos hechos que hizo porque pues se notaron como algo muy, muy extremista. Entonces se llevaron a Fray Diego de Landa y cuando estaba en España, él publicó un libro que se llama La relación de las cosas de Yucatán. Este libro como que pues trató de interpretar la escritura maya, pero de una forma algo errónea,
y trató de relatar lo poco que quedaba de las cosas mayas, porque como les digo, pues él quemó básicamente todo. Y en 1864 este libro fue redescubierto porque había quedado en el olvido. Muchas personas pues no tomaron interés a esta cultura y más adelante en esos años de 1850 en adelante es cuando los investigadores empiezan a interesarse por la cultura maya porque es una cultura que como tal no se había investigado a fondo en esos tiempos, entonces empezaron a investigarlo mucho más. Y a partir de ese entonces muchos científicos e investigadores empezaron a hacer más investigaciones de esto. A partir del siglo XIX es cuando empiezan todo esto y John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood empezaron a hacer investigaciones en lo que hoy es Copán y Palenque. Entonces ellos empezaron a hacer investigaciones de todo lo que encontraban, empezaron a hacer dibujos, a tratar de retratar y plasmar lo que encontraban de los mayas, por lo que pues es como el inicio de, de la búsqueda, del querer encontrar más sobre los mayas. Ellos empiezan a hacer libros, empiezan a dibujar todo a muy pero muy buena precisión, porque era algo que les interesaba bastante. En estos años es cuando se empiezan a descubrir pues las zonas arqueológicas que conocemos ahora y que después el INAH pues empezó a limpiar, empezó a mantener y a cuidar para pues preservarlas. Este, este hecho es muy, muy importante porque pues fueron los primeros que empezaron a empezar a descubrir sobre los mayas y a indagar en los lugares en donde ellos estaban. Ellos se apoyaron con el libro de, de Landa porque pues esto era como lo único que se tenía como tal de los mayas. Y ya con esto fueron como descubriendo aspectos, encontrando patrones en la escritura y en todo como tal. Porque la escritura de los mayas, es una escritura que muchos piensan que solo es como formal, pero es una escritura que más allá de lo formal cuenta historias, trata de contar la vida diaria de las personas pues en esa cultura, en esas sociedades. Básicamente también escribe las historias de los reyes o los nobles que existían en esas épocas. Obviamente no son reyes, pero eran las personas con mayor jerarquía dentro pues de la población. Y se escribía su historia, cómo llegaron al puesto, o hijos de quiénes eran, qué es lo que habían hecho. Se escribían muchas cosas de astrología y matemáticas. Es por ello que los mayas tuvieron que crear también pues los signos de los números. Como bien sabemos, pues ellos crearon los números y se supone que fueron los primeros en crear el número cero, porque pues esto les daba como bases, un poco más de sustento de saber qué es lo que están haciendo en las matemáticas. Más adelante, en 1952 me parece, Yuri Norosov, un ruso, fue descubriendo básicamente sus hipótesis de lo que es la cultura, la lengua más que nada, y la escritura de los mayas. Se dice que llegó como al fin de su hipótesis o de su investigación cuando él tenía una gatita, el cual el nombre no recuerdo en estos momentos, pero él tenía una gatita y esta gata en una ocasión se mueve cerca de sus papeles y hace que él como que vea estos papeles, relacione y diga, ok, aquí está mi respuesta. Y y pues me parece muy curioso cómo un gato ayudó a descubrir pues la escritura de los mayas. También a esto se suma Tatiana Proskuriakov, que es una rusa igual que estudió la escritura, los glifos, y fue quien se dio cuenta que hablaban sobre estas dinastías, sobre esta como historia, esta necesidad de compartir, expresar su cultura, su cómo viven, cómo crecieron como cultura, el simple hecho de querer compartir, expresar
expresar y expresarse. Entonces, pues esto me parece muy, pero muy interesante. Los, este, los jeroglíficos o la escritura maya se puede leer de varias formas. Una de las formas son los logogramas, que básicamente pues es como los logos que son como figuras, puede ser ya sea un animal, un, este, un jaguar, un tucán, un loro, una persona. Los silabogramas, que son básicamente igual interpretaciones, dibujos o cosas así, que son representantes de sonidos, es decir, pues sílabas. De ahí en fuera ya vienen los dibujos como tal, que significan pues la palabra, que es pues ya sea igual un jaguar o una persona, un niño, un joven, una un sacerdote, un puesto mayor dentro de la sociedad. Y pues esta es la forma en que se puede leer la escritura maya.